En esta mañana de martes, en Arriba San Luis, vamos a saludar al doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, profesor de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, querido amigo, jaranero y ciclista además. Músico, deportista, activista y mejor persona, don Jesús Monsiváis. ¿Cómo estás? ¡Ea! Qué gusto de verdad escucharos esta mañana, querido tocayo, estimadísima Eva, qué placer estar conversando con ustedes como siempre. Qué bien tenerte acá, querido Jesús. Oye, te traemos por varios temas en esta mañana. Qué bueno que aceptas esta conversación con nosotros. Vimos justamente lo que publicaste en las redes hace poco al respecto de la penalización del maltrato animal y de cómo es que la ley no basta. Tenemos que insistir en tener una cultura que realmente nos permita estar cuidando a los animales. Mira, a mí me duele mucho. La semana pasada, yo tengo que contar algo muy personal. La semana pasada mi hija tuvo la oportunidad de ir a visitar a una amiguita suya que tiene 2 hermanitos. Y entonces resulta que en algún momento mi hija me llamó porque me dijo, oye, yo ya no soporto, ya ven por mí, de verdad, que no puedo creer que estén maltratando a su mascota, ¿no? O sea, gente formada, ¿no? El papá es gente con doctorado, ¿no? Su mamá, además son europeos, ¿no? No es que yo tenga que quemar a alguien, pero a mí me indigna mucho que en las familias no terminemos de entender que nuestras mascotas justamente merecen el mejor de los tratos y no puede ser que permitamos que esas cosas pasen al interior de los hogares. Mira, queridísima Eva, para empezar, primero decirte, como dice el dicho, que el doctorado no quita lo tarado, ¿eh? Entonces, yo creo que mi frase favorita de ahora en adelante. Claro, el nivel de estudios pues nunca va a ilustrar como la calidad de las personas finalmente, ¿no? Y yo creo que finalmente no hay que perder nunca el sentido común, que a veces es el menos de los comunes. Pero en ese sentido, estimadísimo tocayo, queridísima Eva, yo quise puntualizar una nota que se publicó, ¿no? Acertada la medida en términos generales para aumentar la pena, pero finalmente hace falta un marco regulatorio nacional que contemple lo más importante en este tema, el deber ético que tiene la sociedad con los animales finalmente como también protagonistas del medio entorno, del desarrollo sostenible que queremos como sociedad. Entonces, ellos son parte integrante de este modelo de sociedad al que aspiramos y hay un deber ético de la sociedad. Y lo más lamentable en este sentido, que no se pudo expresar muy bien en la entrevista, es que las autoridades o la sociedad a veces se entiende que aumentar las penas, que ser una sociedad punitivista va a resolver los problemas que tiene el país. Claro. Y en definitiva el derecho penal debiera ser la última instancia para afrontar estos desafíos que tenemos como sociedad. De hecho, a falta de políticas públicas se recurre al derecho penal. Entonces lo que vemos es finalmente una deficiencia en la forma en la que nosotros estamos asumiendo el valor que tienen finalmente los animales como seres sintientes. De hecho, a nivel global, pues hay una reflexión muy interesante con respecto a lo que se conoce como el derecho sintiente. Y lo que están haciendo ya varios países en el mundo es incorporar esta reflexión jurídica, lo que es propiamente el derecho sintiente, a nuestros marcos legislativos, para que la sociedad en su conjunto entienda pues la importancia del deber ético que tenemos como sociedad, ¿no? Hablamos mucho, por ejemplo, del desarrollo sostenible y este derecho sintiente que vienen hablando ya algunos países, pues es también parte del derecho sostenible, ¿no? De la evolución, por ejemplo, de la tercera generación de los derechos humanos, tener espacios idóneos para la convivencia en donde todas las personas podamos desarrollar nuestros proyectos de vida. Entonces, yo sí quiero puntualizar que el que aumentemos las penas en cualquier desafío que tengamos como país no quiere decir que es lo que va a solucionar los desafíos que tenemos como sociedad. Finalmente, el derecho penal deberá ser la última instancia para mejorar la realidad que hoy tenemos, ¿no? Sí, porque además el maltrato animal nos deja ver cómo somos, quiénes somos como sociedad, ¿no? Justamente yo leía una nota que publicaban en El Informador en Guadalajara el día de ayer, que decían que los municipios con mayor índice de maltrato en México hacia los animales son aquellos que al mismo tiempo presentan las mayores tasas de crímenes violentos, Jesús. Sí. No, claro, definitivamente lo que refleja este desafío es finalmente la relación que hay con otros problemas comunes como el tema de la seguridad pública, ¿no? Y que son deficiencias estructurales propiamente de falta de políticas públicas
para hacer comunidad. O sea, finalmente estos temas que yo de manera puntual estoy tratando de compartir como en mis espacios y en mis entornos tienen que ver finalmente con el valor de la solidaridad, que es el valor más importante en la tercera generación de los derechos humanos. Y además a mí me gusta muchísimo de manera personal porque este valor de la solidaridad nos enfrenta también como sociedad, nos hace ver qué es lo que debemos de trabajar, cuáles son las brechas que tenemos que construir y fortalecer, y porque finalmente ahora creo que estos desafíos comunes están juntamente relacionados con los círculos más cercanos, ¿no? Como los entornos familiares, como los entornos de la calle, ¿no? ¿Quiénes son los vecinos? ¿Qué necesitan los vecinos? Entonces, finalmente, estos tópicos están íntimamente relacionados con los desafíos de la comunidad, ¿no? Creo que a veces la pandemia, de manera general, pues pareciera ser que nos dejó algunas enseñanzas, pareciera ser que no, ahora por ejemplo también con el conflicto internacional en Rusia y en Ucrania, pero no podemos olvidar que los desafíos que hoy tenemos como comunidad tienen que ver con el valor, por ejemplo, de la empatía, ¿no? Claro. Y la construcción de redes cada vez más sólidas en los círculos, primero, más cercanos como los entornos familiares, justamente hoy que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, tiene que ver, por ejemplo, también que estas 10 muertes diarias que tenemos en México, es tristísimo que la mayoría de ellas provengan justamente de estos círculos íntimos familiares, ¿no? Claro. Entonces, hay que puntualizar estos temas, concretamente, por ejemplo, el tema del maltrato animal, pues desde una perspectiva global, y que tienen que resolverse con políticas públicas que justamente nos ayuden a fortalecer estos círculos íntimos, ¿no? En la familia, en la comunidad. Yo creo que el Estado tiene que estar consciente de esto. Y es que si el Estado, si no ha avanzado tanto, es porque no tienen la conciencia de que justamente las personas que maltratan animales son un peligro para la sociedad, porque ahí están, ¿no? Un sinnúmero de estudios donde comprueban que personas que cometieron abuso animal durante sus infancias o durante sus adolescencias terminaron practicando actos violentos que incluso llegaron al homicidio, Jesús. Así es, Eva. Justamente creo que hoy el desafío de la seguridad pública en el país tiene que ver mucho con todos los tipos de violencia que atravesamos, los que habitamos este país. Es desafortunado a veces también cómo criminalizamos o despersonalizamos justamente a quienes cometen este tipo de delitos, pero finalmente ellos también son víctimas de este modelo de sociedad que consciente o inconscientemente hemos asumido. Y creo que, en definitiva, debemos terminar también con esta visión maniquea de que en México hay buenos y malos. No, hay realidades muy distintas por las que atravesamos todos los que habitamos este país, y creo que la posición del Estado debiera ser hacer diagnósticos claros para el diseño de políticas públicas eficaces, con resultados medibles, y también, por otro lado, la responsabilidad que tenemos como sociedad de ser empáticos. Por eso insisto mucho en el valor de la tercera generación de los derechos humanos, que es la solidaridad como sociedad, además también de señalar las deficiencias que tiene el Estado mexicano, también que tenemos que asumir una posición pues empática con respecto a las otras realidades que hay. La única realidad a veces que asumimos es la que vivimos, pero hay otras realidades de las que debemos estar conscientes. Por eso hay una responsabilidad compartida en ese tema puntual del maltrato animal, como sociedad asumir el deber ético, y también por parte del Estado que se diagnostiquen, que se diseñen políticas públicas para lograr evitar este tipo de escenarios, ¿no? Con respecto a los animales. Tocayo, yo solamente tengo un cuestionamiento, y lo hago con el respeto más grande del mundo a toda la gente que ha convertido a los animales literalmente en su familia. Existen hoy varias generaciones ya que nos preceden, a los que estamos ya por encima de los 40 años, que decidieron restablecer núcleos familiares a partir de sus mascotas. Claro. Todo el respeto del mundo, pero en un país en donde tenemos esta tasa de feminicidios, en un país en el que no tenemos cultura natural de respeto a la diversidad de género, en donde tenemos una tristísima condición de misoginia natural, de un machismo impuesto, qué difícil es distinguir cómo apoyar justamente algo tan noble
que evidentemente tiene tanta potencia hoy social como es esta protección a los animales como seres vivos, como parte de nuestros entornos y hábitat, pero no desbalancear lo primario que es pues el cuidado de nuestras mujeres, ¿no? Claro, totalmente, tocayo. Justamente el no perder el sentido común, el ser empáticos, el colocar a la solidaridad como un valor súper importante en la construcción de comunidad, pues nos va también a dar como luz, nos va a dar pauta para pues jerarquizar también la trascendencia de la discusión de la agenda pública. A mí me parece pues, muy desafortunado, como que, por ejemplo, en esta idea que comparte, que a veces la discusión de la agenda pública está orientada como entre conservadores y liberales, cuando los desafíos que tenemos como país son mucho más grandes, ¿no?, que distinguir entre blanco y negro. Pero por eso creo yo que es muy importante ser muy empáticos como con todas las realidades, y en ese sentido eso nos va a permitir también como distinguir cuál es la importancia de los temas que debiéramos estar discutiendo como sociedad. Y qué bueno ya que, por ejemplo, en el tema puntual que estamos hablando, pues ya se comience a hablar, porque finalmente ya hay otros gobiernos en el mundo, hay otras sociedades en el mundo que incluso están otorgando derechos, están personalizando algunos elementos del hábitat como sujetos de derechos, ¿no? Hay antecedentes muy interesantes en el caso de Nueva Zelanda, sí, o en la India, que por ejemplo sus ríos nacionales pues ya son finalmente sujetos de derechos, ¿no? Y es finalmente esa evolución también que tienen las sociedades. Entonces, en ese sentido, yo creo que también México tiene su propia intensidad en el nivel de debate de la discusión pública, y por eso las comparaciones a veces son odiosas, ¿no? Qué bueno que tenemos otros contextos, otras realidades, pero finalmente lo que hoy estamos viviendo pues es el resultado también del nivel de la evolución de nuestra discusión pública, querido tocayo. Pues qué placer tenerte a ti, Jesús. Te mandamos un abrazo. Querido Jesús, por último, yo nada más quiero saber cómo vas en tu ruta de estar en todos los municipios de San Luis Potosí en bicicleta. ¿Cómo vas? Eva, yo estoy muy contento porque esta ruta, además de ser una ruta deportiva, pues es una ruta gastronómica. Yo estoy disfrutando muchísimo la comida. Después de llegar de mis recorridos, llevo ahora 35 municipios, ya me faltan 23 municipios para completar la ruta. Llevo 1,943 kilómetros recorridos en estos 35 municipios, entonces yo feliz, el próximo domingo voy a Ciudad Valle. Yo llegaría a 1943 bocoles comidos. Bueno, probablemente sí ya llevo esas gorditas, pero increíble, de verdad, San Luis Potosí tiene una gente buenísima, toda la gente que he conocido en el camino, que me encuentro en la ruta. Oiga, joven, que con cuidado, que Dios lo bendiga, que le vaya bien, váyase por este camino, no, increíble San Luis Potosí, ojalá nos diéramos la oportunidad de conocerlo, de caminarlo, de vivirlo, porque es increíble, de verdad. Qué maravilla esto que tú estás haciendo en bicicleta, visitar todos los municipios de San Luis Potosí. Empezaste que hace como 3 o 4 meses, ¿no? Pues empecé en septiembre, y ya yo calculo que probablemente para mayo termino los 58 municipios, porque lo hago regularmente los fines de semana. Entonces ha sido una experiencia de verdad increíble. Es que, mira, es la fórmula perfecta, ¿no? Quemas calorías a fondo y entonces te ganas el derecho a comerte cuantos bocoles quieras. Sin ningún remordimiento, yo me he hecho mis 6 gorditas porque, mire, las voy a quemar en los kilómetros que hago. Por supuesto, Jesús. Te queremos, te admiramos. Muchas gracias por esta conversación. Un abrazo enorme para los dos, los quiero mucho. Abrazo para ti también en casa. Besos a Fran. 7:48, Jesús Monsiváis con nosotros. Vamos a una pausa. Arriba San Luis, hoy es 8 de marzo, conmemoramos la lucha de nuestras mujeres, respetémoslas, apoyémoslas, démosle la vuelta a esta cultura machista que nos tiene contra la pared. Vamos a una pausa, regresamos. Seamos antiviolencia.